Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Estamos esperando unos segundos para dar tiempo a que más participantes se integren ya en la sesión. En unos segundos comenzaremos. Gracias. Bueno, empezamos. Buenos días a todos. Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del programa Círculo de la Actualidad Empresarial. Soy María Jesús, secretaria de la Cámara. Bienvenidos nuevamente, como os decía, a esta jornada de Círculo de Actualidad Empresarial que desarrollamos la Cámara con la colaboración de Ibercaja. Como muchos de vosotros ya conocéis, pretendemos con estas jornadas informar a las empresas sobre temas de actualidad y así hoy comenzamos en este año 21 hablando de la digitalización. La digitalización que es esencial en este momento. En la Cámara pondremos en marcha en los próximos días un programa para trabajar con las pymes en esta tarea de la digitalización y acompañar y tutorizar en este proceso. Os informaremos en los próximos días. En este momento, para no dilatar más, os dejo con Jorge Sicilia, responsable de Ibercaja instituciones en Burgos, La Rioja y Guadalajara. Y no quiero abandonar esta bienvenida sin agradecer a Adolfo Ramírez su colaboración en esta jornada. Jorge, cuando quieras. Muchas gracias, María Jesús, secretaria general de la Cámara, al ponente, Adolfo Ramírez, empresarios, directivos, señoras, señores, buenos días a todos. La verdad es que es un auténtico placer para mí, en representación de Ibercaja, compartir con todos ustedes este acto que hemos organizado junto con la Cámara de Comercio y que inicia este año el ciclo de jornadas del Círculo de Actualidad Empresarial. Lo hacemos hoy de manera virtual, pero confiamos y deseamos que la evolución de los datos sanitarios que arroja la pandemia nos permita volver a reunirnos de forma presencial en los próximos meses. Para nosotros es un placer participar en este ciclo que llevamos a cabo ya 17 años, en primer lugar con el objetivo principal de crear debates sobre aquellas tendencias, experiencias e ideas que puedan ser de utilidad para las empresas en su gestión y estrategia empresarial. En segundo lugar, creo que es un privilegio contar con un ponente como el de hoy, experto en digitalización. Muchas gracias, Adolfo, por aceptar esta invitación para compartir con todos nosotros tu visión, tu experiencia y tus conocimientos. Adolfo ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la banca española, primero en Banesto, donde llegó a ser director general, además de otros cargos, y en el Banco de Santander, donde también llegó a ser director general adjunto. En el año 2017 salió del grupo para participar más activamente en los cambios que se están produciendo en todos los ámbitos como consecuencia de la disrupción digital. Entre otras cosas, es profesor del Instituto de Empresa en distintos programas relacionados con la transformación digital, innovación, liderazgo. Es facilitador del Professional Education del MIT en los programas de transformación digital y liderazgo e innovación. Además de colaborar hoy con la Cámara de Burgos, lo hace habitualmente con APD, el Club de Excelencia en la Gestión, la Asociación Española de Calidad, Vodafone Business. Además, ha participado como codirector en el desarrollo del libro blanco para la digitalización de las pymes, promovido por la COE, CEPIME, CEAGE,
Y todas estas instituciones que acabo de nombrar han formado parte de nuestro elenco de actividades que ofrecemos a los empresarios y directivos como ustedes. Por último, es autor del libro Digitalízate o Desaparece, editado por Planeta y del que hoy seguro que podemos escuchar sus ideas transformadoras. Prosigo con la presentación, porque en tercer lugar es un placer para nosotros participar en este ciclo por la temática que se abordará en él. La digitalización, acelerada por la pandemia, ha hecho que los consumidores hayan abandonado su zona de confort, adaptándose a las nuevas premisas del entorno, y también las empresas han salido de esta zona de confort para responder a este nuevo paradigma. El consumidor se ha vuelto 24/7, ha deslocalizado sus decisiones de consumo. La digitalización del consumidor hace que se informe, que consulte y contrate por cualquier canal, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Este cambio es transversal, se produce tanto en la relación que nuestros clientes mantienen con nosotros como la que nosotros mantenemos con nuestros proveedores. También requerimos de sus servicios en cualquier horario y canal. Se trata de relaciones omnitemporales y omnicanales. Seguimos haciendo lo que sabemos empresarialmente hablando, responder a las necesidades de nuestros clientes de manera rentable. Lo que cambia es el cómo. Estamos seguros de que esta jornada será de gran utilidad para conocer más de cerca el alcance de la digitalización y de la no digitalización de nuestras empresas. Durante la jornada van a poder preguntar todas las dudas que les pueda surgir a través del chat que tienen abierto para preguntar. Al final de la jornada, desde cámara, harán un resumen de estas preguntas que le irán haciendo a Adolfo. Sin más, muchas gracias a todos y doy paso a Adolfo para que nos ilumine con su ponencia. Muy bien, muchas gracias a los dos. En principio, muchas gracias también, buenos días a todos los que habéis invertido una hora y media de vuestro tiempo en compartir con nosotros estas reflexiones y estas ideas sobre la digitalización, sobre lo que está pasando en esta era digital que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias a Ibercaja y a la Cámara de Burgos por permitirme compartir ideas, que es un poco, como decías tú anteriormente, el foco de por qué salí del Santander también, ¿no? Era compartir y vivir más próximo a esto y estar más con las pymes y no solo en el sector financiero, ¿no? Y sin más, si queréis, voy a empezar a compartir la presentación. Como decíamos, las preguntas las podéis situar en el chat a medida que os vayan surgiendo según va la presentación, y luego al final pues tendremos un espacio que creo que es una de las cosas más interesantes de esta jornada para poder contestar temas concretos y puntuales de preocupaciones que seguro que tenéis y que todos tenemos en esta evolución y en esta disrupción que se está produciendo en los negocios, ¿no? Voy a compartir, no sé si lo estáis viendo ya, yo creo que todavía no. Voy a compartir la presentación. María Jesús, sí sería que me dijera si se... No, no. ¿Ahora se está compartiendo? Ahora ya. Bueno, la pongo en modo presentación y si os parece, pues empezamos. Lo que vamos a ver hoy lo he dividido en cuatro partes. Como veis, el título es Digitaliza o Desaparece, pero creo que hay 4 aspectos que debemos de precisar, que tenemos que revisar, ¿no? Lo que voy a deciros son algunas ideas de lo que está ocurriendo y después bajando un poquito más a detalle de cómo se tienen que transformar las organizaciones y después hablando más concretamente de las pymes, ¿no? Entonces empezaremos en un nivel más alto para que entendamos todavía qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que antes de tomar cualquier decisión en cualquier organización de cualquier tipo, sea grande, mediano, pequeño, incluso sea del sector público o privado, y aquí por nuestro tejido empresarial pues afecta muchísimo a las pymes, lo primero que hay que hacer es entender la nueva realidad, ¿no? Si no entendemos lo que está ocurriendo, si no entendemos cómo está haciendo disrupción la tecnología, si no entendemos cómo están cambiando los comportamientos de los clientes, si no entendemos cómo está apareciendo una nueva competencia y en lugar de esto nos vamos directamente al proceso de transformación, pues nos estaremos equivocando, porque lo primero que hay que hacer es entender. Y muchas empresas de cualquier tamaño, lo que están haciendo es empezar a invertir en tecnología. Y entonces están empezando la casa por el tejado, porque lo primero que tienen que hacer es entender lo que está ocurriendo, revisar su estrategia, como vamos a ver ahora, y a partir de ahí, pues invertir en tecnología. O sea que
la transformación, yo muchas veces digo que no es digital, sino que se está produciendo en la era digital, no es una transformación tecnológica, es una transformación de cambio de comportamientos que posiblemente vengan producidos por la tecnología, pero que la tecnología no es el primer punto en el que te tienes que fijar, ¿no? Después hablaremos de modelos digitales de valor para el cliente que se están produciendo, que se han producido y que están teniendo éxito. Hablaremos del imperativo de la transformación con todo lo que está ocurriendo y, como os decía luego al final, también de la digitalización de las pymes, ¿no? Entonces, algunas de las transparencias que voy a poner posiblemente las hayáis visto más de una vez, pero yo las sigo poniendo y me resisto a quitarlas porque creo que dan una visión bastante precisa de lo que ocurre, ¿no? Entonces, es una realidad que estamos viviendo una época volátil, incierta, compleja y ambigua. Pero es que además de que se esté produciendo esto, lo que ha ocurrido es que hoy, con la pandemia, no nos estaba dando tiempo, no nos había dado tiempo a adaptarnos a este VUCA y el VUCA se nos ha puesto boca abajo. Y entonces nos ha venido otra nueva disrupción, otro nuevo cambio, otra nueva evolución. Y no nos había dado tiempo a ver el anterior, ¿no? ¿Esto por qué se está produciendo? Porque estamos en medio de una tormenta tecnológica perfecta. Porque cualquiera de estas tecnologías que estáis viendo hubiera sido suficiente, y ahora las vamos a ver un poquito, hubiera sido suficiente para generar la disrupción de los negocios. Lo que ha ocurrido es que han aparecido todas las tecnologías a la vez. Ha habido una convergencia tecnológica. ¿Y qué es lo importante en estas tecnologías? Pues lo importante es entenderlas. O sea, entender lo que pueden hacer para ver cómo lo puedo aplicar a mi negocio, puedo aplicar a mi empresa. Y eso es lo tremendamente importante. O sea, no tenemos que profundizar en las tecnologías, ni tenemos que ser expertos en tecnología, que eso ya los habrá y los hay buenísimos. Lo que sí tenemos que ser nosotros es si esas tecnologías que están apareciendo, si esas tecnologías que no van a dejar de crecer, pues somos capaces de aplicarlas a nuestro negocio. Y entonces estamos hablando de tecnologías que tenéis que tener en la cabeza y que muchos de vosotros ya lo conoceréis como Big Data. Que Big Data, lo que tenemos que saber es que nos permite hacer una gestión masiva de la información. Esto es lo que tenemos que saber de Big Data. Luego ya hay expertos que nos dirán cómo lo podemos hacer y que podremos contratar sus servicios o los podemos contratar, ¿no? Que con Cloud Computing lo que nos permite es tener eficiencia, movilidad y rapidez, porque podemos contratar única y exclusivamente los servicios que necesitemos. Esto te permite que a las pequeñas empresas puedan competir contra las grandes, que antes no lo podían hacer. Porque antes, para hacer un proyecto, lo que tenías que hacer era invertir muchísimo importe, muchísima de tu presupuesto en tecnología, y hoy lo que tienes que hacer única y exclusivamente es invertir el dinero que necesitas para el proyecto que quieres hacer. Por eso, de alguna forma, estas dos tecnologías y sobre todo Cloud han democratizado la tecnología y te permite acceder a esas posibilidades. Que con la inteligencia artificial puedes ser capaz de automatizar tus procesos y de personalizar la oferta. O con IoT, que está empezando a evolucionar con toda la sensorización, eres capaz de tener el conocimiento del entorno. Bueno, pues estas son las ideas que tienes que saber cuando estás revisando tu estrategia y tu modelo de negocio, ¿no? Que tienes que tener unos esquemas de seguridad en tu organización, que se esté implantando en el mundo y en España está muy avanzado 5G, y que con 5G pues vas a tener más velocidad, vas a tener más seguridad y vas a tener menor latencia. La latencia es un tema muy importante, que es el tiempo que pasa desde que tú das una instrucción hasta que ésta se ejecuta, que para nosotros es imperceptible, pero que eso es lo que va a traer a partir de ahora que se pueda, por ejemplo, evolucionar muchísimo más todo lo que estamos hablando del coche autónomo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque como va a ser inmediata la ejecución de la orden, pues se va a poder tener muchísimas más posibilidades de negocio. O que puedas tener una realidad virtual y una realidad aumentada que va a mejorar las experiencias de los clientes. Para muchos negocios esto va a ser tremendamente interesante. Para todos los que tengan que ver con la enseñanza, con la formación, con las industrias, va a ser tremendamente interesante. Y después blockchain, que como sabéis se ha convertido, pues se puede convertir como en el notario virtual y que te da fiabilidad en las operaciones. He puesto 8, hay algunas más, pero lo importante, insisto, es entender las posibilidades que tiene la tecnología.
no hay que ser expertos ni hay que tenerla miedo porque la tecnología es una aliada. Entonces, si yo sé que las cosas se pueden sensorizar, pues si estoy en un negocio, en una industria, en una fábrica, pues todo eso es, oye, ¿cómo puedo sensorizar? Porque hay algo que me permite que tenga información de mi entorno, de mi fábrica, ¿no? Pues entonces esto, lo que tengo que hacer es investigar un poco más y hablar con los expertos o formarme para poder hacerlo, ¿no? Eso es precisamente lo importante, ¿no? Y esto es lo importante también del programa este que está liderando la Cámara, ¿no? Cómo somos capaces de entender mejor estas tecnologías para poderlas aplicar a nuestro negocio, ¿no? Mirar este artículo de esta revista, es una revista muy importante y muy relevante en este mundo del negocio y de las tecnologías, como decía, que nos acercamos a la disrupción tecnológica más rápida, profunda y trascendente de la historia, que lo está cambiando todo, ¿no? Entonces, cuando dice que los sistemas políticos, sociales y económicos, junto con el organizativo, y esto es una realidad, son reliquias de una era industrial optimizadas para ella, pero no preparadas para la nueva realidad. Por eso es tan importante que veamos cómo tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar y cómo nos tenemos que enfocar hacia lo nuevo, ¿no? Esto lo decía Jorge en su presentación. La disrupción digital lo transforma todo. Los modelos de negocio, todos los sectores, toda la estrategia de las empresas, todas las formas de trabajar. Imaginaros ahora todo lo que está pasando con el teletrabajo y los comportamientos de los consumidores. Es decir, es un cambio fundamental y global, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con este cambio? Y es donde tenemos que poner también el foco, en que los clientes, como digo aquí, hemos adquirido superpoderes. O sea, para nosotros, para los clientes, este aparatito, que es el smartphone es casi como la capa roja de Superman, ¿no? Porque con este aparatito podemos estar permanentemente conectados, informados, podemos comparar, podemos experimentar, podemos compartir y podemos comprar. Fijaros todo lo que se puede hacer y cómo ha cambiado nuestra vida. Fijaros cómo ha cambiado nuestra vida. Esta es información muy reciente, ¿no? Esta transparencia que veis en la pantalla es lo que pasa en un minuto en Internet. O sea, en un minuto en Internet estamos enviando 20 millones de mensajes, pero también estamos mandando 60 millones de WhatsApp. En un minuto. ¿Vale? En un minuto estamos comprando por valor de más de 1 millón de dólares o estamos haciendo temas de correo electrónico, de emails, prácticamente 200 millones de emails en un minuto. O sea, quiere decir, si todo esto es así, ¿qué es lo que de aquí se deriva? Pues que vivimos conectados, que vivimos en Internet. Y entonces, si vivimos en Internet, las pymes, las empresas, pues tienen que vivir en Internet. Tendrán que vivir también en lo físico, pero tienen que pasar mucho tiempo en Internet. Entonces, tienen que ser muy relevantes en Internet, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ese proceso de digitalización. Cuando hablamos de que las reglas de juego están cambiando, mirar esta reflexión de esta transparencia es muy interesante, ¿no? Todos conocéis este juego, que son las 3 en raya. Entonces, aquí están jugando 2 en este juego, ¿no? Entonces, aparece y pasa esto, ¿no? Pues aquí no hay 3 en raya, como vemos, ¿no? Pero uno de los competidores, uno de los jugadores dice, sí que 3 en raya, pero es que tú no lo ves, ¿no? Entonces, vuelves a mirar y dices, no, oye, perdona, no lo veo, ¿no? No están, ¿no? Pero hace esto. Cuando hace esto, la respuesta del otro jugador es esto no vale. Y cuando dice esto no vale, el otro le dice dónde lo pone. Y esta es una gran reflexión. O sea, ¿dónde pone que yo no puedo hacer esto? O sea, ¿dónde pone que yo no puedo estar jugando fuera del tablero? Porque no lo pone en ningún sitio. Entonces, estos son los modelos que han dado origen pues, a fenómenos como Airbnb o Uber. ¿Por qué? Porque están jugando con unas reglas de juego, están haciendo cosas tradicionales que la digitalización les permite poner en otra dimensión, ¿no? Entonces, aquí viene una reflexión muy interesante que es que tenemos que considerar que el mapa, o sea, lo que nosotros tenemos en la cabeza de nuestro negocio, no es el territorio. O sea, lo que venimos trabajando y haciendo, que consideramos nuestro negocio, hoy ya no es tanto nuestro negocio, sino lo que tenemos es que ampliar la mente y ver cuál es el territorio, qué otras cosas están pasando que no están tan asociadas a mis procesos de hoy.
¿de acuerdo? Porque se está convirtiendo todos los sectores como mucho más líquidos. Entonces, esto es lo que tengo que apreciar. Mirad un ejemplo global, pero muy significativo para que lo entendáis, ¿no? ¿Por qué el mapa no es el territorio? Pensemos en el sector de la automoción, ¿vale? Y en su tamaño del mercado. El sector de la automoción a nivel mundial, el tamaño del mercado son 2 trillones de dólares, ¿vale? Esto es el sector de la automoción. Pero la movilidad de personas, el tamaño del mercado son 7 trillones. Entonces, el que piensa en automoción, ¿vale? Pues se está perdiendo el resto, que es muchísimo más importante, que es la movilidad de las personas, ¿no? Entonces, con la movilidad de las personas es cuando salen fenómenos como Car2Go, salen fenómenos como el alquiler de coches, por una aplicación, salen fenómenos como Uber, salen fenómenos como Cabify, porque piensas ya en la movilidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, MyTaxi, ahora me parece que se llama FreeNow, o Car2Go, que es todo esto del car sharing, bueno, estos son iniciativas de Mercedes, de Mercedes-Benz, de Daimler Mercedes, ¿vale? Muchas de ellas han sido ellos, porque ellos han pasado y ya no quieren estar en el sector de la automoción. Ellos quieren estar en el sector de la movilidad de las personas y de la movilidad en las ciudades, ¿de acuerdo? Y están haciendo aplicaciones de cómo las personas se pueden mover mejor por las ciudades. Y este es el ámbito que hay que dar a nuestro negocio. Pero todavía hay más. Si tú no solo piensas en la movilidad de las personas, sino que además piensas en la movilidad de las personas y de las cosas, porque las cosas también hay que moverlas, entonces el tamaño del mercado que tiene son 12 trillones de dólares. ¿Veis la diferencia entre pensar en mi negocio, solo en mi negocio tradicional, de abrir la mente y pensar cómo puedo expandir mi negocio? Vosotros, otro ejemplo. No es lo mismo pensar en el sector del hogar que pensar en la habitabilidad. O sea, tú cuando piensas en el hogar piensas en cosas muy concretas, cuando estás pensando en la habitabilidad, pues evidentemente el mundo se te abre y se te abren nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes reflexiones de la mañana que os tenéis que llevar. O sea, cómo soy capaz de, con todo lo que está ocurriendo, con todas las posibilidades que hay, abrir mi negocio y situar mi negocio fuera de los parámetros que tengo hoy establecidos de lo que es mi negocio. Y esto no es solo crecer en volumen de mercado. O sea, esto no es solo expandirme, por ejemplo, con un e-commerce. Esto es pensar nuevamente cuál es mi negocio. Y de esto hablaremos un poquito más tarde. ¿Vale? Entonces, en todo este mundo que estamos hablando, los datos son la llave de la digitalización y el crecimiento. O sea, si no tenemos un buen gobierno del dato, si no tenemos información de los clientes, pues evidentemente toda la tecnología no nos sirve para nada. Hay ejemplos claros en la pandemia, ¿no? Mirad, caso aterrizado y concreto, ¿no? En la pandemia, yo vivo en Madrid, en un barrio de Madrid, ¿no? Bueno, pues del barrio de Madrid, durante la pandemia, ha habido, en el mercado del barrio, ha habido personas de los puestos de los mercados que nos han mandado a mi mujer y a mí SMS y WhatsApp diciéndolos que si queríamos nos traían los alimentos a casa desde el mercado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se han preocupado del cliente y de tener esa información. ¿Vale? Y otros no lo han podido hacer porque no tenían el dato. ¿Vale? Entonces ha habido algunos que han prosperado durante la pandemia y otros han tenido que cerrar el puesto que tenían porque no han podido vender nada, porque nadie iba y no se habían preocupado del cliente. Es un ejemplo claro, o sea, te tienes que preocupar, la tecnología te ayudará. Sí, luego has podido mandar el SMS, pero para mandar el SMS has tenido que tener información, has tenido que pensar en tu cliente. ¿Vale? Y entonces eso es la llave de casi todo, o de todo, diría hoy, es la nueva energía de este siglo, ¿no? Entonces, mirad, esto es así y además se demuestra con las grandes empresas. Esta es la diferencia de las grandes empresas de su capitalización bursátil 2008 de 2018, en 10 años, ¿no? En 10 años las importantes eran las energéticas, los bancos, etcétera, etcétera, y hoy son Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. Son las, pero no son porque sean tecnológicas, son porque hacen muy bien gobierno del dato, porque utilizan el dato para su gestión, ¿vale? Y gestionar el dato es unas características, tienes que tener unas características.
que es que pones al cliente en el centro, que buscas la información del cliente, que analizas la información del cliente, que tomas las decisiones basadas en la información que tienes de los clientes y que evidentemente pues tienes una cierta plataforma tecnológica que te permite que eso lo puedes hacer, ¿vale? Todos conocemos el éxito de Netflix, ¿no? Pues mirar, este es el sistema operativo de Netflix. El sistema operativo de Netflix es que rueda los datos y le da a los datos la máxima importancia, ¿no? Entonces ellos han pasado con este modelo operativo, con este modelo de datos, han pasado de 24 millones a 118 millones. ¿Qué es lo que ocurre? Que al tener más usuarios tienen muchísima más información para poder gestionar. Y a poder gestionar muchísima más información, lo que hacen es que mejoran la experiencia del cliente con las horas suscriptor. Y esas horas suscriptor te dan más usuarios, esos usuarios te vuelven a dar más información que puedes utilizar con más algoritmos, ¿no? Esto es el éxito que está teniendo Netflix, que se basa en los temas de datos. Por lo tanto, están cambiando las cosas, cambian los comportamientos de los clientes, hay muchas más posibilidades que nos da la tecnología y lo que tenemos que hacer es entenderlas para cómo lo podemos aplicar y trasladar a nuestros negocios, ¿no? Y en este contexto, pues aparecen una serie de modelos digitales que tienen un valor para el cliente, ¿no? Entonces, estos modelos digitales, el primero de ellos es que tú eres capaz con la tecnología y con la digitalización de hacer un modelo diferente y puedes diferenciarte, si tú quieres, te puedes diferenciar en coste, ¿no? Entonces, te puedes diferenciar en coste haciendo cosas muchísimo más baratas porque las puedes escalar en una dimensión que hasta ahora no podías hacerlo, ¿no? Incluso la tecnología te permite que hagas el pago por consumo, ¿no? O sea, que en función del consumo, pues sean el pago que te puedan hacer, ¿no? Entonces, la digitalización te da una posibilidad importante en hacer modelos de negocio basados en coste. Evidentemente, la digitalización también te da un valor percibido que tú la puedes utilizar ¿para qué? Para darle autonomía al cliente, para personalizar la oferta del cliente, para reducir la fricción que tienes con el cliente, porque hace las cosas de una forma muchísimo más automatizada. Y aparecen dos modelos que a mí me parecen los más relevantes que tienen que ver con que te los permite hacer la digitalización. Uno son las plataformas. Entonces, la plataforma te permite hacer marketplaces digitales, te permite generar comunidad y vamos a hablar un poquito en detalle de las plataformas y vamos a hablar también un poquito más en detalle de los modelos de suscripción, que son dos modelos que más o menos han vivido durante mucho tiempo con nosotros, pero que la digitalización nos ha permitido situarles en una nueva dimensión. Modelo de plataformas. Modelo de plataformas, que todos lo conoceréis, pues se basa en que tienes una oferta de unos productores que ponen ese producto, ese servicio, ese valor en la plataforma y un consumidor que quiere ese servicio, ¿no? Y hay alguien que es el que monta la plataforma. En este intercambio que se producía tradicionalmente, que es alguien vende, alguien compra, ¿qué es lo que se produce con fuerza y que es la gran diferencia en las plataformas? Que intercambias datos. Entonces, tú al intercambiar datos tienes la información de lo que pasa en la plataforma. ¿Quién compra? ¿Cómo compra? ¿Qué hora compra? ¿Por qué compra? ¿Por qué no compra? ¿Cuándo abandona el cesto de la compra? Bueno, toda esta información es lo verdaderamente relevante de las plataformas. No solo que se produzca el intercambio, ¿no? Entonces, este es el valor que realmente tiene. ¿Y por qué se produce este valor? Porque es algo que se llama el efecto red, ¿no? Tú cuando empiezas en una plataforma, en un ecosistema, pues hay un proveedor, este que está en el centro, que tiene N clientes. Como tiene clientes, esos clientes llaman a más proveedores, ¿no? Y esos más proveedores, pues llaman a más clientes, que llaman a más proveedores, que llaman a más clientes. Entonces se produce este efecto red, que tú, si estás metido en una plataforma, en un ecosistema, pues puedes acceder a muchísimos más clientes que si solo estás tú vendiendo en tu puesto, en tu web incluso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, se está produciendo este efecto de las plataformas, ¿no? Entonces, el modelo de las plataformas también trae consigo otro fenómeno importantísimo que es lo que tiene que ver con la propiedad. Si os estáis dando cuenta, la propiedad en sí cada vez está perdiendo mucho valor y ese valor lo está cogiendo el acceso. Yo quiero disfrutar de las cosas, disfrutar. No tengo tanta obsesión por tener, ¿vale? Y muchas veces es muchísimo más interesante disfrutar que tener, ¿no?
Y este es un fenómeno que se está produciendo y que muchas veces los productos se están convirtiendo en servicios, ¿no? Entonces, y ahora cuando hablemos de suscripción lo vamos a ver. ¿Esto qué es lo que ocurre? Que aparecen nuevos modelos de negocio, como estos que os hemos comentado antes y que os digo ahora, ¿no? Aparece que la compañía de transporte de particulares más grande del mundo no posee flotas, que es Uber. El mayor proveedor de alojamientos no tiene un solo inmueble, que es Airbnb. El mayor retailer del mundo no tiene stock, que es Alibaba. El propietario de contenido más popular no crea un solo contenido, porque ya se los creamos nosotros, que es Facebook. El mayor emisor audiovisual no tiene salas de cine, que es Netflix, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces veis que el poder de las plataformas es que tú eres capaz de, sin tener tú el valor o el activo, eres capaz de generar ese vínculo entre productor, entre proveedor y cliente, ¿no? Entonces, un ejercicio que yo aconsejo a todas las empresas en general que tienen que hacer es, si no has pensado tu negocio como una plataforma, deberías hacerlo. Aunque luego, fijaros lo que os digo, aunque luego tú digas, bueno, esto no aplica en mi negocio, pero solo hacer el ejercicio de cómo mi negocio lo podría poner en una plataforma y cómo funcionaría como una plataforma, te da muchísima visión de cuál es tu negocio y de cómo tienes que situar tu negocio. Entonces, esta es una reflexión muy importante. ¿Cómo sitúo mi negocio, mis productos? ¿Cómo los puedo llevar a una plataforma, ¿no? Y aquí aparece también el modelo de suscripción asociado a esto, ¿no? El modelo de suscripción, como sabéis, es un modelo súper sencillo, ¿no? Es que tú periódicamente envías, la pyme, la empresa envía periódicamente a su cliente un producto, ¿vale? Y el cliente periódicamente te paga. Sencillo, ¿no? Esto pasaba, pues ya todo el mundo con el modelo de suscripción de toda la vida, de las revistas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la digitalización nos ha permitido ponerlo en una nueva dimensión, ¿no? En una nueva dimensión, porque ahora puedes hacer suscripción de los productos físicos, puedes hacer suscripción de los contenidos, por ejemplo Netflix, puedes hacer suscripción de servicios como Amazon Prime o puedes hacer suscripción de productos digitales, ¿no? Cuando contratamos el Photoshop o cuando contratamos temas de Adobe o lo que sea, ¿no? Pero fijaros la importancia del producto físico, ¿no? El producto físico. O sea, con la suscripción y con las plataformas tú eres capaz de convertir los productos en servicios, ¿no? Ahí pongo el ejemplo de lupas, de lentillas, ¿no? Las lentillas es una cosa física, pero si tú contratas que trimestralmente te lleguen las lentillas a casa, tú solo has convertido las lentillas, lo has convertido en un servicio, porque tú ya no tienes que estar preocupado de las lentillas, ¿no? Hay un caso muy interesante en Estados Unidos de una empresa nueva, que es Shape Club, que lo que ha hecho ha sido enviar los servicios de maquinillas de afeitar, los recambios de las maquinillas de afeitar, ¿vale? Ha convertido eso en un servicio, los recambios, ¿no? Entonces, pues trimestralmente, para nosotros que nos afeitamos todos los días, realmente no sabéis lo que es la maquinilla de afeitar, porque los recambios ya no los tienen en los stands, tienes que pedir la autorización, te tienen que abrir, o sea, es un poco rollo el ir a comprar las maquinillas, los recambios, ¿no? Entonces ellos han visto que ahí había una fricción del cliente y que había una oportunidad, ¿no? Entonces han hecho un modelo de suscripción de los recambios y le han quitado a Guillet el 20% del mercado de Estados Unidos en recambios de maquinillas de afeitar, ¿vale? Que ahora va a sacar un producto Guillet, pero para que os deis cuenta que si tú, que eres Guillet, solo piensas en tu mapa y no abres la mente, pues evidentemente estás haciendo las cosas como siempre, ¿vale? Entonces ellos han cogido esto, como ya ha conseguido, ¿qué ha pasado? Que en el momento que esta empresa, que esta startup ha conseguido esa cuota de mercado, ahora evidentemente ya no solo manda recambios de las maquinillas de afeitar, sino que ahora manda todo un set de higiene del hombre. Y ahora ya está empezando a mandar, evidentemente, un set de cuidados para la mujer. ¿Por qué? Porque ya tiene la base de clientes y ya ha generado sus procesos de negocio distintos, ¿no? Entonces, estos modelos de suscripción tienen ventajas para el negocio, que te genera ingresos recurrentes, que te da tiempo para aumentar el valor del cliente, que puedes tener una previsión del stock y que puedes hacer venta cruzada. O sea, son ventajas clarísimas de este modelo para los negocios, ¿no? Entonces, para el cliente, pues sobre todo yo pondría lo que tiene que ver con la comodidad, ¿vale? Y es una cosa tremendamente sencilla. Entonces, como os decía, ¿habéis pensado en vuestro
en vuestro negocio como un negocio de suscripción? Pues como os decía antes para las plataformas, pues también deberíais de pensar cómo, y luego en los ejemplos finales vamos a ver algún caso, cómo vuestro producto lo podéis convertir en suscripción, lo podéis convertir en servicio, ¿no? O sea, ahora ya puedo ir menos, ¿no? Pero antes, cuando viajaba bastante viendo startups y yendo a centros de aceleración, pues me acuerdo justo antes de la pandemia estuve en Gijón, en uno de los centros de aceleración que hay allí, ¿no? Con startup, pues teniendo una reunión más o menos como esta, pero con la posibilidad de lo físico, pues luego pude compartir distintos casos con las personas que estaban allí, ¿no? Con los empresarios, ¿no? Bueno, pues había una de las emprendedoras que había allí que lo que había hecho, como le decía yo, era digitalizar la vaca. Ella se vino a estudiar a Madrid y volvió a casa y sus padres pues tenían una carnicería, creo que era por la comarca de Llanes, ¿no? Entonces le pidió, más o menos, le pidió una vaca a su padre para digitalizarla y para venderla por internet, ¿no? Entonces, eso ha tenido mucho éxito y entonces pasó de vender en la comarca de fuera a vender a España. Y eso es ampliar el mercado. Y eso es convertir tu producto en un servicio. Porque yo todos los meses, cada 15 días o cada semana, recibo una carne de primera calidad directamente desde el sitio donde se produce y para mí se ha convertido en un servicio. Porque ya no me tengo que estar preocupando de la carne de buena calidad, ni tengo que ir buscándolo, tal. Entonces lo recibo periódicamente. Entonces tenéis que pensar también cómo vuestro producto, por muy físico que sea, y más físico que una vaca, yo creo que no lo hay, por muy físico que sea, lo podéis trasladar y convertir en un servicio, ¿no? Y luego veremos un ejemplo de una empresa que lo está haciendo muy bien, ¿de acuerdo? Y después, esto aplica, como decía, a todos los sectores. Os pongo este gráfico, porque es una tendencia, es de Estados Unidos, pero sabéis que eso pues terminará llegando aquí, ¿no? Esta curva que veis aquí, las dos curvas de abajo, es el índice de Standard & Poor's más las ventas minoristas, cómo evolucionan las ventas minoristas en Estados Unidos, ¿no? Como veis, en los últimos 6-7 años prácticamente plano, ¿vale? Y la curva azul es la curva del índice de crecimiento de los modelos de venta por suscripción. Como veis, la venta por suscripción está creciendo exponencialmente y eso lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Con la pandemia hemos empezado a comprar muchas más cosas. Amazon en España ha lanzado hace 2 o 3 meses un modelo de suscripción, donde ahora cuando compras un producto, cuando has comprado el producto 2 veces, automáticamente te sale y te dice que si lo quieres todos los meses o con qué periodicidad lo quieres. Y solo tienes que apretar un botón y automáticamente lo recibes sin tener que comprarlo nuevamente. Entonces, este es el modelo al que se va, porque tú te olvidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que los primeros que consigan tener sus productos en este modelo de suscripción serán los que triunfen, porque tú no vas a estar suscritos a 3 marcas de lentillas, ni vas a estar suscritos a 3 empresas que te envíen cosas, ¿no? O sea, elegirás una de cada uno de los formatos, ¿no? Entonces es importante, esto no es dedicarle mucho tiempo, pero el hacer, insisto, esta reflexión de si mi modelo de negocio puede ser un modelo de suscripción es un tema tremendamente interesante e importante, ¿vale? Bien, pues visto todo esto, parece imprescindible que las empresas, que las pymes se tienen que digitalizar y se tienen que transformar, porque están pasando muchas cosas que te ponen patas arriba a tu modelo de negocio tradicional, ¿no? Entonces, aquí hay 2 tipos de empresas en esta nueva economía. Unos que se quieren convertir en los unicornios y que quieren crecer, y otros que le va a pasar como los dinosaurios. Entonces, te tienes que hacer algunas preguntas, ¿no? Si eres ágil y flexible, si eres digital, si innovas sin miedo al error, si tienes obsesión por el cliente, si las personas que están contigo en la empresa las estás dando el espacio que necesitan para desarrollarse, si gestionas bien el dato y si estás abierto a generar y a participar en plataformas y ecosistemas. Unos crecen y triunfan y los otros se estancan y desaparecen. Pues hazte este test y ponte a ver las X o los TIC donde los tienes, ¿vale? Entonces, cuando quieres revisar esta estrategia, insisto, primero entiendes lo que está ocurriendo y como están ocurriendo muchas cosas y hay muchas novedades y hay muchos modelos y puedes hacer muchas cosas, lo que te tienes que hacer es revisar tu estrategia. Entonces, para revisar la estrategia, te tienes que hacer 3 sencillas preguntas.
La primera es dónde quieres estar. O sea, tú qué quieres ser en los próximos 3 años, por ejemplo. O sea, puedo querer ser lo mismo, ¿vale? Pero por lo menos te tienes que hacer la reflexión, aunque quieras seguir siendo lo mismo, ¿vale? Y cuando te haces esta reflexión, pues te aparecen a la vez como 3 opciones, digámoslo así, ¿vale? La primera opción es que yo lo que puedo querer hacer es ampliar la magnitud de mi empresa, es decir, nuevos mercados, que pueden ser tanto nuevos mercados físicos como Internet, ¿vale? Entonces dice, oye, yo lo que quiero es ampliar mi mercado, quiero seguir vendiendo lo mismo, pero lo quiero hacer a más, abriendo mi mapa, ¿vale? La siguiente opción es que quiero reimaginar mi actividad. Esto significa hacer nuevos productos y servicios. O sea, quiero hacer nuevos productos. Quiero lanzar una gama nueva de este producto o de este servicio. Y la tercera opción es que cambias la dirección y lo que quieres es un nuevo modelo de negocio. También es verdad que lo que puedes hacer es un mix de los 3. Amplio mercado, amplio productos y hago una nueva gama y hago un nuevo modelo de negocio, ¿vale? Puedes hacer las 3, pero por lo menos tienes que tener esta reflexión. Y si no, sigues igual. Creo que es un error, pero puedes tomar esa decisión. Pero si tomas esa decisión, lo importante es que la tienes que tomar desde el conocimiento de lo que está ocurriendo, no desde la ignorancia. Y eso es tremendamente importante. Antes de tomar la decisión de que quiero saber igual, no hagas como los avestruces y metas la cabeza debajo de tierra como si no estuviera pasando nada, porque está pasando, aunque tú no lo veas. Entonces tienes que tomar esa decisión, ¿vale? Entonces, cuando ya estás situado y dices dónde quieres estar, lo siguiente que tienes que hacer es dónde estás, ¿vale? Y la tercera pregunta es evidente, ¿no? Que es cómo voy. O sea, dónde quiero estar, dónde estoy y cómo voy, ¿no? Y este cómo voy, exactamente este cómo voy, son los planes de transformación y digitalización de las empresas. O sea, una vez que has decidido cuál es tu estrategia, una vez que has visto dónde estás y has decidido que quieres cambiar. Y este es el plan de transformación. Entonces, este plan de transformación que da para estar aquí, pues horas, os lo voy a resumir en una sola transparencia de cómo se tiene que hacer, ¿no? Que es esta. Tú entiendes la realidad, haces la reflexión estratégica y pones tu propósito, tu cliente en el centro. O sea, esto es fase 1 de la transformación, ¿vale? Y a partir de aquí tienes que ir revisando en tu organización, en función de las dimensiones de la organización, pues será muy sencillo o muy complejo, tienes que revisar cuál es tu cultura. Tienes que ver cuál es tu propuesta de valor, porque tienes que revisarlas todas. ¿Para qué? Para adaptarlas a la nueva estrategia que has hecho, ¿no? Tienes que mirar tu modelo organizativo. Hay pymes que el modelo organizativo son 5, pues está muy sencillo. Pero tienes que ver cuáles son los flujos y cuáles son la toma de decisiones y cómo vas a tomar las decisiones. Y eso es tremendamente importante. Una de las grandes ventajas de las empresas que están teniendo éxito hoy y son y da igual el tamaño, es evidente que las startups lo están haciendo mejor y también debería de ser una ventaja competitiva de las pymes, que yo creo que no lo están poniendo en valor. Es decir, ¿por qué las startups pequeñas son muy ágiles y las pymes no son tan ágiles? Porque la dimensión prácticamente es la misma. Entonces, es un tema de cultura, es un tema de racionalizar los procesos, ¿no? Entonces, tienes que revisarte este modelo organizativo, sobre todo, diría, para ser ágil. O sea, oye, ¿cómo soy más ágil? ¿Cómo hago mejor el time to market? O sea, ese sería el objetivo del modelo organizativo, ¿no? Luego tienes que ver, en función también, una vez más, del tamaño, las personas y el talento que tienes. Si tienes todo el talento y todas las capacidades que necesitas para este nuevo reto que tienes y para esta transformación, tienes que revisar cuál es tu plataforma tecnológica, cómo tienes la tecnología, los procesos y la innovación. Porque sin innovación y sin pensar en innovación no hay futuro, ¿vale? Entonces, aunque sea mínimamente, porque sea una empresa más pequeña, te tienes que revisar estas dimensiones para ver cómo están, ¿vale? En algunas a lo mejor tardas 10 minutos, da igual, pero tienes que verlo y tienes que estar seguro y convencido de que esa dimensión en tu organización está bien. Y esta es la transformación de las organizaciones, es hacer esto bien, es entender la realidad, revisar la estrategia, poner al cliente en el centro y revisar y evolucionar, teniendo en cuenta todas las posibilidades que tengo, las distintas dimensiones de la organización. ¿De acuerdo?
Y con esto pasamos a la última parte, que es la digitalización de las pymes, ¿vale? Entonces, dentro de la digitalización de las pymes, se lo decía antes a María Jesús, hay un trabajo en el que he participado como codirector, que yo os animo a descargaros, que está en internet y es gratuito, que es el libro blanco de la digitalización de las pymes, ¿no? Donde hay muchísima información del proceso, ¿no? Que creo que es un buen libro hecho por 25 o 30 profesionales de distintas características, de distintos tamaños de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este proyecto, en este libro, al final además vienen 14 casos de éxito, 14 casos de pymes que han utilizado la digitalización, ¿no? Que vamos a ver incluso en la jornada de hoy. Os voy a poner una transparencia con las cosas más relevantes, ¿no? Entonces, lo que veíamos o lo que se ve es que la clave del éxito de una pyme tiene unos aspectos que tiene que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, tiene que tener en cuenta el talento y la cultura y su organización. Pues, insisto, por muy pequeña que sea, tiene que saber cuál es el talento, la cultura y la organización. Tiene que tener unas capacidades básicas de esa pyme y después tiene que tener unos vectores de diferenciación, ¿vale? Estos son aspectos claves de una pyme. Entonces, cuando estamos hablando del talento, cultura y organización, pues tiene que tener un tema de liderazgo. Muchas veces se piensa, no, es que mi pyme es muy pequeña, somos 5, da igual, porque si tú quieres competir y quieres ser muy competitivo y quieres ser eficiente, hay unos aspectos que tienes que tener claro, ¿no? Entonces, tienes que tener claro que tienes que estar en un contexto de una organización ágil y que tienes que estar en un contexto y sobre todo tú de un aprendizaje continuo. Tienes que estar permanentemente aprendiendo las cosas que ocurren, ¿no? Que tienes que tener como pyme unas capacidades básicas, ¿no? Que tienes que tener el conocimiento del cliente, que tienes que hacer un buen diseño y desarrollo de tus productos y que tienes que tener un go-to-market. O sea, tienes que salir al mercado en tiempo. Esas son capacidades elementales y básicas de cualquier negocio, porque eso es lo que te tienes que pensar, que eso lo tienes que tener. Y después hay unos vectores que llamamos de diferenciación, que tienen que ver con cómo participas en los ecosistemas, cómo evolucionas tu modelo de negocio, cómo gestionas los datos, qué de bueno y qué calidad tienes en las operaciones, cómo sitúas al cliente y la experiencia del cliente en el centro de tu organización y cómo también tienes un pensamiento mucho más allá de tu empresa de responsabilidad global, ¿no? Y esto cada vez está teniendo más importancia. Todo esto que vemos de la responsabilidad global, que es tener un propósito más allá del propósito y del objetivo de tu empresa, cada vez está teniendo muchísima más relevancia. Y hablando de tecnología, y hemos hablado de tecnología y de la disrupción, yo os pongo aquí 4 que son las tecnologías imprescindibles y que están al alcance de todas las pymes. O sea, esto, sea la pyme que sea o el autónomo que sea, esto lo debe de tener. Son 4 cosas elementales. Entonces hay que empezar por lo elemental. Entonces tienes que tener una conectividad de banda ancha de calidad. O sea, tienes que tener una buena conexión. Hoy es tremendamente accesible. O sea, hoy no te puedes permitir tener un negocio donde no tengas una buena conexión y estés conectado con tus clientes, con tus proveedores, con todas las relaciones que tengas, ¿no? O sea, no puedes estar que la infraestructura te esté fallando. Tienes que tener puestos de trabajo digitales y móviles. O sea, esto es esencial y esto es básico. Entonces, todavía muchas empresas no lo tienen así. O sea, yo sé empresas del IBEX, y no estoy hablando de pymes, que con la pandemia tuvieron que ir deprisa y corriendo a MediaMarkt a comprar ordenadores para sus empleados. O sea, es esencial el tener puestos de trabajo digitales y móviles. Y hoy, como hemos visto, y ha sido terrible por la pandemia, pero nos ha demostrado que si no eres móvil, pues realmente, y no tienes movilidad, pues realmente estás en desventaja, ¿no? Es evidente que tienes que tener una presencia online. Cuanto mejor tengas la presencia online, cuanto mejor sea tu web y cuanto más posibilidades tengas, pues muchísimo mejor te va a ir el negocio. Y después es esencial que tengas una base de datos de cliente y un mínimo, aunque sea mínimo CRM para poder gestionarlos. Entonces son 4 cosas elementales, accesibles, totalmente accesibles. Digo accesibles desde el punto de vista de acceso por facilidad y de acceso económico y presupuestario. Y esto es esencial que lo tengan todas las pymes para empezar a... Pymes, incluso cuando digo pymes, me refiero también a los autónomos para poder desarrollar su negocio, ¿no? Y ahora se está produciendo también un cambio de paradigma en lo que es
digamos, la aproximación a los negocios, ¿no? Y estamos pasando en que antes todo era predictible, ¿no? Y los factores eran el tema de alianzas, la previsión de la situación a futuro 5 o 10 años, porque las cosas no cambiaban, tenías una estrategia más o menos fija que se veías andando, y ahora esto ha cambiado un nuevo paradigma, ¿no? En el nuevo paradigma aparecen como dos grandes, digamos, retos o ámbitos, ¿no? Uno es la extensión del espacio, ¿vale? Y otro es la aceleración del tiempo. Entonces, con la digitalización, lo que ocurre es que estamos en un espacio completamente amplio y distinto al que podíamos tener en la cabeza hasta ahora, y al final se nos ha acelerado el tiempo, porque es que casi todo lo queremos hacer mucho más deprisa y los consumidores quieren todo a one click. Entonces, claro, el tiempo ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, fijaros este cambio de paradigma que es muy importante. Y estas dos ideas, quedaros con estas dos ideas en la cabeza. Con la digitalización y todo lo que está ocurriendo, se extiende el espacio y se acelera el tiempo. Y esos son dos aspectos tremendamente importantes, ¿vale? Entonces, antes de pasar a algunos ejemplos que vienen en el libro blanco y que os voy a poner aquí así muy rápidamente, creo que es importante el que pensemos en las 10 razones por las que no hay ninguna excusa para no digitalizarte y que son evidentes, ¿no? La primera es que amplías exponencialmente tu negocio, lo que hablábamos del espacio. O sea, si estás en Internet, si lo haces bien, tienes acceso a vender al mundo. Entonces tú pones las barreras, pero las barreras te las vas a poner tú donde quieras, pero tienes esta posibilidad. Segundo es que eres capaz de simplificar y agilizar los procesos y la toma de decisiones. Y esto es un tema tremendamente importante. Todo lo tienes que hacer y hay posibilidad de hacerlo mucho más sencillo para tomar esas decisiones, ¿no? Tercero es que tienes la potencia de que tus clientes los puedes gestionar de forma inteligente, ¿no? Tienes información y te permite esta gestión activa de tus clientes. Es evidente, y es otra razón de peso, que optimizas tu time to market, porque las cosas las vas a hacer mucho más rápidas y puedes salir al mercado con muchísima más celeridad. Disponer de más información y mucha más inteligencia para gestionarla, tanto interna como externa, como los procesos productivos, dónde están los cuellos de botella, cómo los puedo eliminar, desde el punto de vista del cliente, cómo puedo personalizar esa oferta, cómo puedo hacer test mucho más sencillos, los típicos workshops con clientes. Si cojo una dinámica de hacerlo digital, pues puedo tener información todos los meses del clima, de la temperatura, de la relación con mis clientes, ¿no? Lógicamente, como os he insistido antes, te permite trabajar y lo que más importante, y vender en cualquier lugar, con cualquier dispositivo y haciendo en tiempo real. Todo esto te lo permite la digitalización. Te permite atraer el talento, porque el talento, los buenos, quieren estar con empresas modernas y que están trabajando en la transformación y la digitalización. Los buenos no van a ir a las empresas tradicionales, el talento de valor. Entonces, esto atrae también al talento en empresas que están innovando, en empresas que están en un proceso de transformación. Facilita las alianzas y a los ecosistemas. Si no eres digital, no estás en el mundo, estás desaparecido, como titulo el libro, porque no estás en los medios, no estás en las redes, no estás en los sistemas y en los sitios donde se toman las decisiones. Es evidente que la digitalización mejora la seguridad de la información. Ese es un tema tremendamente importante, que siendo así, pues posiblemente muchas de las pymes tenéis que subcontratarlo, pero ahora hay mecanismos para subcontratarlo tremendamente accesibles y adaptados a la dimensión de todas las pymes. Y por último, y muy importante, facilita el aprendizaje continuo. O sea, con la digitalización eres capaz de acceder a una formación increíble, increíble. Una vez más, como todo lo que estoy hablando aquí, tiene que ver y se basa en que tú tengas la actitud de querer formarte. Pero si tú tienes la actitud, y para mí es el punto importante, de querer transformarte, si tienes la actitud de querer situar a tu empresa en otra dimensión, pues aquí tienes 10 razones que son las claves para poder hacerlo. Entonces, no es una cuestión de decisión si quiero transformarme, si quiero digitalizarme o no quiero. Es evidente que tienes que hacerlo y aquí lo que he tratado de poner de manifiesto son las razones o los motivos por los que es evidente que tienes que hacerlo. Porque si no, si te quedas en tu mercado
tradicional y no quieres ampliarte, si no simplificas tus procesos, pues cada vez vas a ir a peor, vas a ir a peor, vas a ir a peor y vas a terminar desapareciendo. Y me ha parecido muy interesante, para terminar este rato que os estoy compartiendo estas ideas, hablaros de una serie de empresas que las tendréis aquí, que son empresas que han participado, sus CEOs han participado en este libro que os digo de la digitalización de la pyme, y que allí tenéis toda la historia, allí tenéis cómo lo han hecho, y que aquí lo que he tratado de hacer únicamente es una síntesis de por qué, cuál es su valor diferencial y qué capacidades digitales desarrollaron, ¿no? Entonces, voy a pasar muy rápidamente por ellas porque realmente lo conocemos es de todo el trabajo que hemos hecho con ellos en el contexto del libro, porque en este libro una de las cosas que pretendíamos también inicialmente era que reflejar y que hablaran realmente los protagonistas, que eran las pymes, ¿no? Entonces, dejadme que os hable un poquito de Naranjas Carmen, que no sé si lo conocéis, pero Naranjas Carmen es un huerto de Valencia que lo que dijo es, oye, pues es evidente que además de vender ha hecho una plataforma fantástica, que os animo a que veáis, donde además de enviarte naranjas o tal, con un modelo de suscripción, lo que ha hecho ha sido una cosa nueva que se ha inventado, de que todos más o menos pues podemos ser agricultores, ¿no? Y entonces pues te permite apadrinar tu naranjo o apadrinar tu olivo, y entonces toda la fruta que da durante todo ese tiempo el naranjo, el olivo y tal, pues te la facilitan a ti, ¿no? Entonces tú eres una especie de agricultor a distancia, ¿no? Bueno, pues se ha reinventado y está teniendo muchísimo éxito, ¿no? Y aparte que es algo que favorece el desarrollo y favorece el medio ambiente. Entonces, pues ha sacado de su huerto tradicional de toda la vida de la familia, pues ha sacado un modelo de suscripción e, insisto, no solo de que te envía los productos a casa, sino que te convierte en agricultor, ¿no? Entonces tú apadrinas como os decía, un naranjo, un olivo o lo que quieras, ¿vale? Entonces luego, por ejemplo, a otra empresa es esta que llamamos Wear Knickler, ¿no? Que es kits para tejer. Bueno, pues se han reinventado. Entonces esta es una herramienta que ahora el conocimiento del cliente y todo lo que han hecho en Instagram, pues tiene unos kits que te mandan personalizados, que son una verdadera maravilla, ¿no? Para si quieres tejer y si quieres hacer cosas en casa, te enseña con modelos distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues reinventado un poco el negocio, ¿no? O MyCap, que es todo que tiene que ver con herramientas de gestión de todo lo que tiene que ver con la industria de las peluquerías y de belleza, ¿no? Donde han hecho un club de fidelización, han generado una comunidad y ahora pues avanzan muchísimo, ¿no? Pisamonas, ¿no? Que lo conoceréis muchos, ¿no? Pues es un modelo pues, de zapatillas y de zapatos para niños, pues han hecho una verdadera plataforma con un canal online donde han hecho una digitalización de todo el proceso, desde la operativa, la logística, a la entrega al cliente, ¿no? OSA Business Clinic, ¿no? Pues se han llevado a otra dimensión lo que son las clínicas de belleza, y realmente integran todos los parámetros con muchísima información de los clientes, con muchísima información del mercado, y lo que han conseguido pues es una plataforma de éxito, ¿no? Bueno, y una serie de ellas más, ¿no? Por ejemplo, Vegapass, ¿no? Pues ha automatizado, estas son los típicos productos de Cantabria, pues por lo que ha conseguido, todo el tema de sobaos, todo el tema de quesadas, pues automatizar toda la cadena de producción, y las instalaciones son automáticas 100%, ¿no? Bueno, pues esto es la voluntad también de querer hacerlo y de poder llegar a este punto, ¿no? Y muchas más, ¿no? Envases ecológicos, que ha hecho todo un tema de simuladores y ha llegado a acuerdos con terceros, generando un ecosistema de colaboración con centros tecnológicos, y lo que ha conseguido es tener ahora mismo los mejores envases y con el time to market y 100% digitalizado todo. Fábricas de piezas de aluminio inyectado, pues ha hecho una simulación digitalizando y poniendo sensores en toda la parte de manufacturing. Tema de tableros, como pongo aquí, Soane Arauco, pues toda la línea de producción digitalizada. Estos ejemplos, como os decía, los tenéis un poquito más detallados, pero os he querido poner ejemplos de distintos sectores, empresas más jóvenes, empresas más tradicionales, pero que todos han tenido algo, y aquí un par de ellas más, ¿no? Pastelerías Mallorca, que son bastante conocidas, sobre todo en la zona de Madrid, o Tolsa, que extrae y hace tratamiento de soluciones de minerales.
Como os decía, distintas empresas de distintos tamaños, todas pequeñas, donde han buscado su diferenciación, donde han visto cuáles sean sus capacidades core y donde han visto qué capacidades digitales tenían que desarrollar para situar su empresa en otra dimensión, ¿no? Pero lo más importante, yo creo que es un tema de actitud, ¿no? Como siempre. Es yo quiero situar, yo quiero que mi empresa sea competitiva, quiero aprovechar todo lo que está ocurriendo en el mundo, quiero aprovechar esta digitalización, quiero enterarme del cambio de comportamiento de mis clientes y quiero situar mi empresa, mi pyme, en otra dimensión. Y hay muchísimas posibilidades, como veis, para poder hacerlo, y creo que este es el gran reto, ¿no? El querer dar este paso y si necesitas ayuda, pues buscarla, ¿no? Entonces yo creo que también este programa que nos contaba al principio tanto María Jesús como Jorge tiene esa vocación, ¿no? De, oye, ten la actitud y vamos a intentar acompañarte en este camino para que lo consigas, ¿no? Y ya para terminar, acabo, antes de pasar a las preguntas, con una frase que a mí me encanta de Walt Disney, que es: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y esta es una magnífica reflexión que me parece que todos nos tenemos en cualquier cosa que estemos haciendo, pero también en el negocio, en nuestro negocio, tenemos que hacer para el futuro, ¿no? Por mi parte, aquí tenéis mis datos, o a través de la cámara pues se pone en contacto conmigo. Y ha sido un placer. Espero que os haya dado algunas ideas y que hayáis sacado reflexiones para este ilusionante mundo de la transformación y de la digitalización, y que os invite a dar pasos adelante en este proceso, ¿no? Que es el único camino viable para ser competitivos en esta nueva economía y en este nuevo mundo que estamos viviendo. Y sin más, pues María Jesús, yo creo que tenemos un espacio, tenemos unos minutos, Jorge, para preguntas y reflexiones. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias por tu brillante y clarísima intervención. Al menos a mí sí que me han quedado claras las cosas, claras por dónde empezar y el por qué. Y que nos tiene que cambiar un poco la cabeza y la cultura, que creo que todos muchos de nosotros estamos ya en el camino. Por el momento no aparecen preguntas. Animo a los asistentes a que las trasladen a través del chat, que levanten la mano. Yo sí que me gustaría comenzar pidiéndote alguna luz para los procesos industriales, porque si bien es probable que esa transformación de la propiedad, de tener la propiedad de una cosa a tener el acceso o la usabilidad, y el proceso de las suscripciones, que creo que todos somos capaces de verlo en el entorno más cercano, naranjas, sets de belleza, cremas, lo que tú decías de Gillette. Pero en el caso de las empresas industriales, aunque sean pequeños talleres, empresas que se dedican a hacer componentes para otras empresas que forman parte de una cadena, ¿cómo poder afrontar los primeros pasos en digitalizar? Porque entiendo que la venta es más complicada hacerla desde ese punto de vista. ¿Cómo sugerirías tú para...? Bueno, primero tendríamos que ver, María Jesús, si el negocio que tiene la pyme o la empresa es B2B o B2C, ¿no? ¿Vale? O sea, si está vendiendo, si ella vende a proveedores o vende directamente al cliente final, ¿no? Si vende directamente al cliente final, es cuestión de tener creatividad y hacerlo, ¿vale? O sea, como os digo, si se ha conseguido digitalizar una vaca, es posible digitalizar cualquier cosa, ¿vale? Yo creo que eso es lo primero, ¿vale? Yo siempre lo pongo, por ejemplo, porque estuve hablando con ella un buen rato y la verdad es que, bueno, eso ya está mucho más. Yo te estoy hablando de hace ya más tiempo, ¿no? Pero ahora parece más claro, ¿no? Pero en aquel momento hay que pensarlo. De todas formas, muy pocos lo han hecho, ¿no? Y después, si el tema es B2B, que vende a otras empresas, pues habría que analizar los casos uno a uno, ¿no? Pero yo creo que en todo lo que sean las industrias, la digitalización vendrá mucho más por la parte de la sensorización. Yo creo que ahí hay un camino brutal para trabajar, donde te va a dar muchísima información para ser muchísimo más eficiente y para seguir avanzando en lo que es el desarrollo de tu industria, ¿no? Yo creo que los avances que se están haciendo, sobre todo en temas de industria, tienen que ver mucho con la IoT y tienen que ver mucho con la innovación, ¿no? Date cuenta que con la digitalización lo que te permite hacer
es hacer una cosa que cada vez se está poniendo más de moda, que son los gemelos digitales, que es que tú a través de la digitalización puedes hacer simulaciones de los productos finales similares a cómo es el producto final, ¿no? Lo que antes tenía que hacer un prototipo físico, pues ahora lo puedes hacer mediante software exactamente igual, ¿no? Y eso también te da muchas posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que en la industria, si es B2C, pues hay que echarle imaginación para ver cómo lo conviertes en suscripción, si quieres, si es tu modelo, ¿vale? Y después, en toda la parte más de industria, yo creo que hay grandes avances utilizando IoT e inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que sería por ahí. Y esto que parece lejano, esto que parece diciendo, joder, ¿cómo voy a llegar a esto? Hay muchas posibilidades. Si quieres, hay muchas posibilidades entrando en Internet y posiblemente, que aseguro a través vuestro, que se pueden llegar a expertos o a pequeñas empresas también que puedan hacer esto, ¿no? Yo no sé si lo tenéis, me imagino que sí, ¿no? Montado en la Cámara, y yo creo que la Cámara es un buen foro para hacerlo, tengáis una comunidad de pymes que sea una comunidad abierta. Cuando digo una comunidad abierta, quiere decir que qué cosas, primero, qué ofrece cada uno y después qué inquietudes tienen. Entonces yo creo que ahí es si no lo tenéis, yo en los sitios donde se está montando funciona muy bien, que es, oye, pues aparte del negocio que se puedan hacer entre ellos, ¿vale? Hay un tema de compartir ideas, inquietudes y soluciones, ¿vale? Que es tremendamente atractivo. Entonces, posiblemente una función que tenéis, lógicamente, es esta del aprendizaje continuo también, ¿no? De la enseñanza continua y de tal, y yo creo que ese podría ser también. Porque hay empresas que estarán dedicando espacios y tiempos a la digitalización y a la transformación y lo tendrán como expertise, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy colaborando y que he tenido conocimiento de una asociación que hay en La Rioja, que a lo mejor Jorge la conoce, de tecnología, y esa asociación de tecnología da soluciones a las pymes en temas de inteligencia artificial y tal. Bueno, pues eso seguro en Burgos lo hay, ¿no? Entonces yo creo que más que se vayan a buscar un gran... en esto no soy muy global, pero más que se vayan a buscar a la gran empresa de no sé qué, posiblemente haya a nivel local empresas que estén dando soluciones súper imaginativas y súper buenas para el resto de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un camino a seguir también muy interesante. Gracias, Adolfo. Muchas gracias por tus comentarios y por el guiño a la cámara, que seguro que lo vamos a hacer así porque es el camino. Sí que tenemos unas cuantas preguntas. Nos comentan que si puedes pasar esa presentación. Si podemos pasar. Perfecto. Perfecto. La siguiente pregunta es si crees, yo creo que de tu charla se desprende claramente, si crees que la digitalización ha venido para quedarse o será un efecto transitorio consecuencia de la pandemia del coronavirus. Bueno, venía mucho antes, o sea, no tiene nada que ver con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar la digitalización. Lo único, para mí, prácticamente lo único positivo que ha traído la pandemia, si podemos decir que ha traído algo positivo, es que ha acelerado 3-4 años la digitalización de los procesos y de los negocios. Fijaros que ha sido muy interesante porque ha roto más de un paradigma, ¿no? Personas que entendían que era imposible, pues como no han tenido más remedio que hacerlo, pues al final lo han terminado haciendo y ahora ya no se desenganchan. O sea, esto no tiene marcha atrás, esto es irreversible. El que lo ha probado la comodidad, pues no quiere decir que no vayas y que no te guste de vez en cuando ir de compras. Pero cuando vas de compras hay que diferenciar. Yo también esto el otro día leí un artículo, es muy interesante, ¿no? Porque tú cuando vas de compras tienes que diferenciar qué es lo que vas a comprar, ¿no? Entonces a ti no te hace especial ilusión ir a comprar el pan, o ir a comprar el arroz, o ir a comprar la harina y todo esto, no te hace una especial ilusión. A ti te hará una ilusión, no sé, irte a comprar unos zapatos, te puede hacer ilusión, pero no ir a comprar el arroz, ¿no? Entonces todo esto que son las compras rutinarias, eso ya no tiene marcha atrás en esto de la pandemia, ¿no? Pero en cualquier caso, no venía por la pandemia, la digitalización es irreversible porque es el futuro y es el progreso, y esto no tiene marcha atrás y afecta a todos, ¿no? Y cuanto antes se entienda, pues mejor le va a ir a las personas, ¿no? Y a las empresas. Sí, gracias, Adolfo. Tenemos unas cuantas preguntas, el chat se ha animado, entonces, si os parece,
a todos. Vamos a ir contestando las que nos dé tiempo y ponemos hasta las 11, 11 y 5, y las otras pues trataremos de responderlas, si te parece bien, Adolfo, a través yo luego ya de correos personalizados. Vale. Nos hablan una pregunta que puede ser interesante para varias empresas. Digitalización en oficinas buscando también el cero consumo de papel, con el objetivo de trazabilizar, de garantizar la trazabilidad de documentos, por ejemplo, para justificar frente a la Hacienda, si simplemente sería escanear o tener algún otro sistema. Y luego también nos preguntan acerca de la cómo comenzar o clarificar la digitalización de los servicios. He aprovechado de hacerte dos preguntas en una. Bueno, a ver, el tema, este es el eterno reto, esto de todo el mundo llaman los modernos del paperless, ¿no? Sin papeles, ¿no? La oficina sin papeles. Entonces, la oficina sin papeles es evidente que tiene que ser un reto. Lo que es importante es que pensemos que cuando vamos a hacer los procesos de los proyectos de digitalización o de quitar papeles, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la eliminación del papel esté imbuida en el propio proceso. Entonces ya directamente la digitalización te produzca que no haya papel, es decir, que no haya que escanear nada luego. Porque algunos contratos es que es digital, pero te mandan para que firmes y luego le mandes un escáner. Eso no es digital. O sea, eso, hombre, es más digital que no tener nada. Pero lo suyo es que todo sea digital. Entonces, que las claves de acceso pues tú las incorpores, que tengas una clave de firma y que firmes directamente sin tener que generar ningún papel, ¿no? Eso es ser digital. Entonces, para hacer eso es muy importante que en el diseño de los procesos, cuando estás diseñando lo que quieres hacer, ya lo concibas así, ¿no? Y que no sea, bueno, es digital porque te lo envío por email, eso no es ser digital, ¿vale? Igual que no es ser digital el pasar las cosas de papel a PDF. O sea, están mejor en PDF, pero eso tampoco es digitalizar nada, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante en esto es que el proceso ya tiene que ser digital y tiene que eliminar el papel desde la definición. Y eso es lo importante y eso es el reto y eso es lo que muchos no hacen, ¿no? Piensan en que hay parte digital, pero siguen considerando que el papel es importante. Y en muchos casos empiezan porque la regulación, etc., y muchas de estas son excusas, ¿vale? Porque hay otros que lo tienen sin papel, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablas de digitalización de los servicios, no sé exactamente cuál es la pregunta, si la has sacado. No, la pregunta era... La composición de varias. No, ¿cómo clarificar? En concreto nos preguntan a través del chat, ¿cómo clarificar digitalización en los sectores servicios? Bueno. Y la podemos juntar... Realmente con todo lo que está hablando, ¿no? El sector de servicios yo creo es un sector en función de los servicios, ¿no? Pero tú lo que sí puedes hacer es gestionar, puedes digitalizar todo lo que es tu proceso interno, ¿vale? Es evidente que si es un servicio físico habría que buscar las formas de facilitar y que fuera más sencillo ese servicio que das, pero si es un servicio de asistencia, pues la asistencia la vas a tener que seguir dando. Lo que sí puedes mejorar muchísimo es el conocimiento de las personas a las que haces la asistencia o haces el servicio para hacérselo mejor y hacer una experiencia muchísimo mejor, ¿no? Eso es en esos casos lo que puedes hacer, ¿no? Sí, nos preguntan también qué podrías tú aconsejar a nivel de digitalizar desde cero un negocio online de desarrollo personal. Habían pensado en mail marketing, pero si tú crees que puedes, sugerencias para hacer algo más dinámico, más original. Pero alguien que quiere emprender. Sí, alguien que tiene pensado o que tiene ya un negocio de desarrollo personal y lo que quiere es lanzarlo, quiere difundirlo, quiere darlo a conocer a sus clientes y solamente a través de un email marketing. No, bueno, yo creo que tiene que hacer una visión más global de marketing digital y tiene que hacerse su plan, su pequeñito plan de marketing digital, ¿no? Donde tiene que hacer el email, pero posiblemente el email no sea el mejor, ¿no? Tiene que ver cómo tiene presencia, yo diría que tiene que tener presencia en redes sociales, tiene que ver muy bien cómo se posiciona en Google, tiene que hacer algo de SEO, pero todo esto tiene que hacer un plan un poquito más global, ¿no? Y esto hay agencias, insisto, que hoy las posibilidades de acceder a expertos, porque tampoco te lo vas a hacer tú, es bastante fácil, ¿no? Entonces, todo lo que quieras hacer, puedes, de función del negocio, puedes estar en Instagram, puedes hacer postcat, puedes generar un blog
y a partir del blog dar contenido de calidad, o sea, en función del servicio, en función de lo que quieran hacer, ¿no? Pero es evidente que sí, que tiene que hacer su pequeño plan de marketing digital y que tiene que tener presencia en redes, que tiene que cuidarse muy bien del SEO, que posiblemente le venga muy bien hacer podcasts, vídeos cortos exponiendo lo que quiere hacer y dónde los publica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora hay muchísimas posibilidades. Evidentemente no es fácil porque hay mucho, ¿vale? Para que te vean, ¿no? Entonces, al final, es igual que la sesión de hoy, ¿no? Pues cuántas sesiones a estos momentos ahora, además, con la pandemia ha habido una explosión de temas online, ¿no? Pues cuántas cosas estarán pasando en este momento. Pues es igual, ¿no? Cuando te quieres poner en... quieres vender a más en Internet, tienes que hacer muchas cosas, pero yo lo que te diría es que hay que hacerlo de forma sistemática y con perseverancia, ¿vale? Y no desanimarse si las cosas no salen bien a la primera. O sea, hay que seguir y aprender de las cosas que están funcionando y las que no están funcionando. Y después tienes que tener contenidos y tienes que tener un producto de calidad y que tenga un valor diferencial, ¿no? O sea, eso tienes que buscar. O sea, antes de empezar con el marketing digital, antes de empezar a expandir, lo que tienes que tener es cuál es tu valor diferencial y qué ofrezco yo que no ofrezcan otros y después ya cómo lo posiciono, ¿no? Pero no empecemos... Muchas veces es, como os decía, empezar la casa por el tejado, ¿no? Es empezar invirtiendo en tecnología. Lo primero que tienes que hacer es pensarte muy bien cuál es tu propósito, cuál es tu valor diferencial, cuáles son tu público objetivo y al final, cuando tienes eso claro, es empezar a hacer el marketing, ¿no? Porque si no te vas a equivocar, porque no sabes ni cuál es tu público, a quién tienes que ir. En función de tu público, pues tendrás que utilizar más unas redes que otras, ¿no? ¿Vale? Sí, me decíais, he visto por ahí, sí, la Asociación de La Rioja es Artic. Que no me acordaba del nombre, efectivamente. Sí, una empresa, supongo que artesana, nos dice que muy interesante la ponencia, te felicita, Adolfo, y nos comenta que la digitalización en sectores muy artesanales, que puede ser más complicada, ya que se basa en el contacto directo con el cliente y los productos están muy personalizados, etc. Bueno, es la gran oportunidad del artesano. O sea, no tengáis ninguna duda. O sea, es la oportunidad de vender al mundo, de vender a donde quieras. O sea, yo creo que la oportunidad ahora, la logística, hay empresas de logística que te lo hacen punta a punta. O sea, que tú solo le tienes que decir en dónde tienen que ir a recoger las cosas o dónde las tienen. Incluso las pueden tener ellos. Incluso la personalización. Yo creo que es la gran oportunidad del negocio artesanal para poder poner los artículos, las cosas que hagan en otra dimensión. Si en algún aspecto la digitalización, si me dijeras ahora, dime de los 5 negocios más, que si queréis pequeños, de los 5 pequeños negocios donde tiene mayor impacto la digitalización, te diría en la artesanía, sin ningún lugar a dudas. Y si lo hacéis bien, tendréis que ampliar. Si es a mano, tendríais que dar bastante trabajo a la mano de obra, sin ningún lugar a dudas. Yo creo que es vamos, claramente. Sí, nos preguntan desde la Asociación de Jóvenes Empresarios qué elementos mínimos, aquí de Burgos, qué elementos mínimos debería de tener una plataforma, por ejemplo, para una pequeña empresa de servicios, y si puede integrar aspectos similares a los que tiene la web. No sé muy bien. Bueno, yo creo que básicamente una plataforma, como os decía, o sea, básicamente la tecnología tiene que tener buena conectividad de banda ancha, como os decía, tiene que tener la movilidad, tiene que tener buenos puestos para trabajar y tiene que tener movilidad, tiene que tener una buena web y tiene que tener una base de datos de clientes con un mínimo CRM para poder hacer las ofertas, para poder personalizar, etcétera, etcétera. Eso es lo básico y lo mínimo que tienes que tener. Sí, nos pregunta alguna empresa que cómo pueden contactar con algún profesional que les ayude a digitalizarse, y a todas aquellas que tengan esta inquietud, bueno, pues nos pondremos en contacto con ellas para facilitarles el acceso. Yo creo que vosotros, ¿no? Sí, nosotros nos pondremos en contacto. Bueno, pues hay, como decías antes, a nivel local también hay muy buenos profesionales, y entonces, en función de las necesidades del sector y del momento de digitalización, pues haremos bueno, pues les difundiremos o les llevaremos hacia un lado a otro. Hay una pregunta también que nos gustaría, dicen, preguntar al especialista, en una empresa de fabricación de hielo,
¿cuál cree que puede ser una opción para darse a conocer en esta nueva digitalización? O sea, una fábrica... De hielo. Diferencio, no, pero diferencio. Fábrica de hielo envía a proveedores, o sea, hace un negocio B2B o hace un negocio B2C. Entonces, o lo hace B2B y lo quiere hacer B2C, ¿no? Entonces, el hielo pues, también da para un modelo de suscripción. Parece también evidente, ¿no? Que en vez de que tenga alguien que entrar a comprar el hielo, si necesita hielo todos los meses o todas las semanas o todos los días, pues que automáticamente eso ya lo tengas como un modelo y que no te tengan que llamar y no te tengas, o sea, no tengan que hacer este proceso. Esto que nos parece obvio y dirán, bueno, pues esto ya está ocurriendo, en muchos sitios no está ocurriendo, con cosas que son que sistemáticamente las necesitamos, pues no las recibimos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tiene que pensar es si es B2C o B2B, y si es B2C, pues yo lo que le diría es que se piense en un modelo en desarrollar. Me imagino, tendrá una web donde ya se pueda pedir el hielo, y entras al carrito y te lo mandan, y le diría que también se piense en el modelo de suscripción. Y en cualquier caso, pues tendría que trabajarse la base de datos de clientes, etcétera, etcétera, para saber a qué clientes se lo tiene que mandar y cómo se lo tiene que mandar y hacerle ofertas de valor diferencial, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, varias empresas, varios de los asistentes nos trasladan las felicitaciones, Adolfo, por una magnífica presentación y una estupenda claridad en los conceptos. Gracias, Adolfo. Y una de estas empresas te hace la siguiente consulta. ¿Recomienda el ponente que la empresa realice modelos de autodiagnóstico de madurez digital online que existen en Internet con diferentes tecnologías y habilitadas de diferentes administraciones y que eso sea un punto de partida para luego generar el camino, la estrategia, cuando si se carece de una visión amplia de 4.0? Es decir, si se recomiendan estos modelos, hacer estos test o estos autodiagnósticos que existen en Internet, para de ahí abrir su camino. No, yo creo que lo importante es primero tener clara la estrategia, como he dicho, o sea, antes del diagnóstico. Yo, y lo he hecho a conciencia, ¿no? Lo de las 3 preguntas en ese orden, ¿no? O sea, yo creo que primero es entender lo que está ocurriendo y a partir de ahí definir tu estrategia y tu ambición, ¿vale? Y una vez que tienes definida tu ambición, sin muchas cortapisas de lo que ocurre hoy en tu empresa, ¿no? Con esa visión de lo que puedo ser y de lo que quiero ser, con esa visión y esa estrategia definida, después sí puedes utilizar los cientos de cosas que hay que te ayuden a hacer el diagnóstico, ¿vale? Pero lo primero es tener bien claro tu propósito y tu estrategia antes de hacer el diagnóstico. Porque si no, lo que ocurre es que haces el diagnóstico y lo que haces son mejoras al diagnóstico. Y haces ajustes al diagnóstico, pero no te transformas, ¿vale? Haces cosas que van a estar bien, pero no te van a situar en otro sitio, porque no vas a perder esa visión, ¿no? Porque ya estás condicionado por donde estás. Pues estoy tan mal aquí que, claro, ¿cómo voy a hacer esto, no? O estoy tan mal allá y te lleva otra vez al día a día. Por eso es tan importante olvidarte inicialmente del diagnóstico, ¿vale? Que ya lo harás. El diagnóstico, además, no va a cambiar mucho, porque está ahí y ya lo sabes, ¿no? Y sí que merece la pena el hacer este ejercicio de redefinición de mi estrategia, de aprovechar todo lo que está ocurriendo y yo quiero estar aquí, este es mi ideal, ¿no? Y luego ya verás dónde estás y el camino que tienes que recorrer, ¿vale? Esta misma persona nos preguntaba cómo se combinan prácticas de Lean Office, con la industria 4.0. No sé si esto igual ya entra más en... La realidad es que el Lean es una herramienta que te sirve, o sea, yo lo utilicé cuando estaba sobre todo en Banesto, el Lean Management, te sirve en cualquier cosa que quieras hacer, pues es un tema mucho más de cultura y de filosofía, ¿no? Al final, con Lean lo que quieres es eliminar todos los desperdicios, eliminar todo lo que no aporta valor al cliente, ¿no? Lo cual eso te va a venir bien con cualquier ejercicio que hagas, ¿no? Yo es algo que realmente he utilizado bastante en mi carrera profesional. Muchas veces llegabas a sitios y si no se entendía, bueno, esto es muy claro. O sea, el Lean es muy sencillo de entender, luego a lo mejor es más difícil de ejecutar, ¿no? Porque luego tienen las resistencias dentro de las organizaciones. Pero es evidente, todo lo que no aporta valor al cliente
y al proceso, pues es algo que tienes que eliminar, ¿no? Radicalmente. Sí, nos preguntan desde el sector de la hostelería cómo se ve la aplicación del proceso de digitalización en el mundo de la hostelería, de los hoteles, perdón, cuando los hoteles se basan en el desplazamiento físico del cliente. ¿Esta digitalización sería exclusivamente para lo que es la captación de clientes? No, pues pensar un poco en los hoteles, bueno, no es tanto en la restauración, pero pensar en los hoteles todo lo que tiene que ver con Airbnb, ¿no? Pues ahora hay hoteles, por ejemplo, que en su modelo de negocio lo que están haciendo es dar soporte a Airbnb, a los centros de Airbnb, y dan sus instalaciones para que han llegado a acuerdos con Airbnb para hacerlo, ¿no? Entonces, porque están pensando más allá de lo que es el hotel, o están pensando más allá de lo que es el restaurante, ¿no? Entonces yo creo que ahí, claro, es infinito las cosas que puedes hacer con la digitalización, tanto en un entorno como en el otro, ¿no? Como el de restaurantes. Todo el tema de experiencias de clientes, se están haciendo verdaderas cosas magníficas en cuanto a mi experiencia, de cómo se relacionan conmigo, de cómo me mandan las ofertas, de cómo me invitan a que vaya a actos de cata, o sea, lo que te da la información, al final, esa información te permite, si tienes la mente abierta, esa información que tienes de lo que ocurre, con todas las posibilidades que puedes hacer, es realmente en lo que hay que centrarse, en lo que hay que poner foco, ¿no? Y luego meterle creatividad, es decir, si tú tienes muchísima información que la tienes de tu sector, insisto en el sector en sentido amplio, ¿vale? No pensar solo en lo que os decía del mapa y el territorio, ¿no? Y al final conoces los comportamientos de tus clientes y ver todas las posibilidades que se pueden hacer. Pues me has hablado de dos sectores, como es el del hotel, ¿no? Los hoteles y la restauración, donde se están evolucionando muchísimo, sobre todo no ya en el servicio físico que se da allí, que es un servicio físico también, que tiene que ver mucho también con lo digital, ¿no? Pues ya vas a muchos sitios y más allá ahora del código QR que tienes que ver, pues también hay otros que la experiencia es en una tablet y entras y ves los vinos y ves las tal y ves las críticas. O sea, pues todo es experiencial, ¿no? Entonces, todo el mundo de la restauración de los hoteles tiene que ver mucho, como casi todos, ¿no? Pero en este especialmente con la experiencia, ¿no? Y entonces la digitalización te permite hacer experiencias completamente distintas, ¿no? Donde posiblemente el único límite sea la creatividad. Muchas gracias, Adolfo. Nos pregunta una empresa que cómo se puede fomentar la participación de las personas en una pyme, asociación o empresa, si a través de las redes sociales u otros mecanismos como su página web, WhatsApp. Bueno, yo creo que las páginas, yo creo que las redes están muy bien y todo esto es saber muy bien posicionarte y saber muy bien contenidos de calidad y saber muy bien a qué público te diriges. Cada público al que te diriges posiblemente tenga unas redes concretas, ¿vale? No es lo mismo el que está en LinkedIn con el que está en Facebook, el que está en Twitter, que el que está en Instagram. Tienes que saber muy bien dónde está. Por eso os decía, es muy importante el conocer a tu cliente. Y cuando conoces a tu cliente y si sabes dónde está y qué características tienes, pues primero puedes elegir muy bien la red a la que te tienes que dirigir y también los contenidos a los que tienes que llevar, ¿no? Y si tienes un blog, pues en el blog también tienes que ver qué contenidos haces y cómo generas esa comunidad, ¿no? O sea, pero lo más importante es conocer cuál es el grupo de clientes al que te quieres dirigir y esos clientes dónde están, ¿no? Porque tú lo que tienes que ir es dónde están tus clientes, ¿vale? O sea, no empieces eligiendo qué red. O sea, tú primero, insisto, ¿quiénes son tus clientes? Y como estos clientes son estos y estas son sus características, ¿vale? Y están aquí, ahí es donde voy, ¿vale? Pero no empiezo por dónde voy. Una de las últimas preguntas, no lo sé, Adolfo, Jorge, cuando vosotros digáis, nos comentan que la pandemia, como ha salido ya durante esta charla, ha acelerado la digitalización y nos lleva a que el proceso tenga que hacerse rápidamente. Nos dicen que las prisas no son buenas para nada y preguntan ¿cuánto tiempo se estima necesario para hacer una digitalización en condiciones y con éxito? Pues hombre, depende, es evidente que depende de la empresa, ¿no? Yo os diría, si es una pequeña empresa que a lo mejor, o sea, primero, esto de la transformación no va a acabar nunca.
esto me preguntabais, y la digitalización va a ser de ciclos, ¿no? Y va a ser ya permanente, ¿no? Porque cada vez salen cosas nuevas y vas a tener que estar en estado de digitalización o de transformación permanente. O sea, digamos que este va a ser una nueva habilidad de las empresas, ¿no? Que van a estar permanentemente transformándose. O sea, eso para empezar, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es que posiblemente cuando notas que las cosas están cambiando, pues yo diría que en menos de 9 meses, 12 meses va a ser muy complicado que lo notes. Lo que sí tienes que ir haciendo, y hoy lo puedes hacer, es que vayas teniendo pequeños éxitos a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y que sigas así, ¿no? Entonces es ver cómo te vas planificando y cuál es tu hoja de ruta de la digitalización para que vayan apareciendo pocas cosas, pequeñas cosas que tienen un gran impacto y vas viendo cómo evolucionan, ¿no? Y eso además te anima a seguir digitalizándote, ¿no? Entonces yo no creo en los planes estos a 3 años que vas a dar resultado dentro de 18 meses. O sea, esto tiene que ser planes, imagínate que sí, que tengas una visión de 2 años, pero donde tienes un corte claro al año y donde también tienes entregables concretos para que ya te van mejorando el negocio y te van mejorando los procesos cada 3 meses y vas viendo mínimos productos viables, ¿no? Y ahora mismo esto es mucho más sencillo si cambias la forma de trabajar, ¿vale? Muy bien. Si os Voy a parece, tener una última pregunta. casi que abandonar una última pregunta porque me están esperando. Sí, una última pregunta. Venga. Y nos dicen, para la venta de productos está clara, pero agencias de viaje y transportes probablemente esta ya se ha respondido con las intervenciones anteriores. Bueno, lo que tenéis que hacer sobre todo es el contacto y la relación que tenéis con el cliente, ¿no? O sea, yo creo que ahí es básico que tengáis una buena base de clientes. Cuando estoy hablando de base de clientes, lo que tenéis que tener en cuenta es que la visión del cliente tiene que ser única. Única. O sea, todo tiene que estar del cliente en un solo sitio, ¿vale? Toda la información. Y online. O sea, y en tiempo real. Porque esta es la esencia de todo. Si tú tienes dispersa la información del cliente o la tienes partida en silos, por grupos, eso no funciona. Tienes que conseguir esa información del cliente de forma integral en un solo sitio y explotarla muy bien. Yo cierro ya, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Adolfo. Damos por terminadas las preguntas y contestaremos privadamente a todas aquellas que se han quedado sin responder. Jorge, si quieres... Sí. Nada, por terminar, Adolfo, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad que vamos, estamos encantados y si el programa de digitalización de cámara pues avanza, pues seguro que podemos contar contigo de nuevo. Por terminar, una pequeña reflexión que no se ha dicho, aunque se ha dicho subjetivamente, la digitalización es un medio, no es un fin. O sea, no nos digitalizamos porque debemos hacerlo, sino porque es un medio para llegar a nuestros objetivos. Hablando de herramientas de diagnóstico, sí que me gustaría comentarle a todos los oyentes o a los que nos están viendo que Ibercaja en su página web de empresas tiene ahí una herramienta, lo que concibe lo que es la empresa 2025, donde todas las empresas pueden hacer un autodiagnóstico de innovación, digitalización, emprendimiento, transformación cultural, diversidad y sostenibilidad, porque esos son los 6 pilares que entiende Ibercaja van a ser fundamentales para el futuro de las empresas. Os invito, aunque no lo queráis hacer, por lo menos que entréis para que veáis qué tipo de preguntas se os hacen cuando vayáis a hacer un diagnóstico, no solo de digitalización, sino algo general, porque a raíz de esas preguntas podéis obtener muchas respuestas de cara a vuestro planteamiento de futuro en las empresas. Poco más en cuanto a temas de compartir experiencias, compartir conocimiento, reiteraros lo que hemos dicho otras veces en estas jornadas del Círculo de Actualidad Empresarial, que tenemos un ecosistema llamado ecosistema Más Empresa de Ibercaja, en el que participan empresas de todo tipo, grandes empresas, pequeñas empresas, startups de todo tipo, donde ahí podéis compartir conocimiento y ver experiencias. Y nada, de verdad, esperar que volvamos a convocar otra jornada de estas de Círculo de Actualidad Empresarial. Muchísimas gracias a la Cámara por este ciclo y Adolfo, de nuevo, magnífico, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad, por permitirme compartir ideas y reflexiones que, como veis, me apasionan y es un mundo que creo que en el que hay muchísimo por hacer y que se puede seguir compartiendo ideas, ¿no? Y seguimos en contacto y espero que las reflexiones y las ideas pues hayan ayudado a este proceso, ¿no? Irreversible, como estamos viendo y como bien dices tú, es el medio para conseguir un fin, que es tener pymes más competitivas y mejorar la experiencia de los clientes, ¿no?
Así que nada, muchas gracias a la Cámara, muchas gracias Ibercaja y por supuesto muchísimas gracias a todos los que habéis participado y asistido a la jornada. Muy bien, pues muchas gracias y damos por finalizada la jornada. Gracias a todos. Vale.